Gente, aquí estoy de vuelta. Sé que les había prometido que iba a streamear una vez por semana y lo sigo prometiendo, pero la semana que pasada colapsé. Me dio gripe, horrible, desastre. Antes de eso hubo una serie de venues, muy ocupado para bien por Círculo Amarillo y también por mi actividad como escritor, pero bueno, vino la gripe, etcétera, y llevo un ratico ausente. Pero aquí estoy. Seguimos, sigo streameando porque la verdad es que tripeo, la paso bien con ustedes y voy a continuar teniendo invitados. Eh, Cada vez más picantes, más top, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente al punto de hoy porque, bueno, yo tenía una invitada pautada, pero bueno, las cosas no se dieron. Y desde hace rato quería hablar de Vargas Llosa, de las novelas de Vargas Llosa, porque han sido súper importantes en mi vida. Además, hace unas cosas de semanas se cumplió un año desde el fallecimiento de Vargas Llosa. Y bueno, no he tenido el tiempo para poder hablar un poco de lo que significa su obra. Y no sé, a mí me encanta compartir literatura, ustedes lo saben, y yo siento que su obra es la que mejor envejeció en general del boom. Y me parece que es un escritor que sigue súper relevante. Entonces, ¿qué sería lo más divertido? Que yo hiciera aquí un tier list de sus novelas. Voy a hablar solo de sus novelas porque, bueno, él escribió ensayo, escribió teatro, escribió muchas cosas, pero hoy estoy aquí para hablar solo de sus novelas, que es lo que más he leído. Quisiera hacer un tier list, necesitaría tener como, bueno, la computadora, el diseño, o sea, como que mucha producción, y la verdad es que no estoy en eso, no lo tengo. En algún momento me encantaría hacerlo con alguien que me acompañe y que le haya gustado tanto la obra de Vargas Llosa como a mí. Ya he hablado con un par de personas, pero bueno, nada, X. De momento, lo que vamos a hacer es un repaso cronológico de sus novelas y yo les voy a ir diciendo mi opinión, ¿ok? Al final puedo hacer mi propia jerarquización. Ojo, spoiler, no las he leído todas. O sea, me falta, creo que tiene 20. Si alguien en el chat tiene esa información totalmente confirmada, en un segundo. Continúo con resabios de la gripe, ¿ok? Tengo ahí todavía algunos vestigios, así que eventualmente tendré que poner el micrófono en silencio para toser o algo por el estilo. Sepan disculpar. Voy a ir haciendo un repaso de sus novelas, creo que son 20, y yo les voy a ir dando mi opinión y al final haré mi jerarquización. Creo que me faltan por leer algo así como el 20% de las novelas que publicó. No, más, mentira. Si son 20 me falta más del... Bueno, no, sí, eso. 4 o 5 novelas me deben de faltar por leer. Entonces, vamos de una en materia, vamos a entrar para que no se aburran la gente que está ahí. Vargas Llosa, gran escritor peruano, de símbolo del boom de literatura, latinoamericano, insisto, en mi opinión, el de cuya obra mejor envejeció y con quien además eh, más conecté en cuanto a su visión de la literatura, porque era un tipo pues centrado, que amaba escribir, que se cuidaba, eh, digamos que entregó mucho de sí para hacer una gran obra y que se dedicó mucho también a estudiar los mecanismos para hacer literatura, que es algo que no es común. Su primera novela se publica en Six Barral en 1963 y aquí arrancamos fuerte, golpeó con todo, señores. O sea, esto fue Mbappé debutando en el Mundial y llegando a la final con Francia. La ciudad y los perros. ¿Y por qué digo que arrancamos fuerte? Porque el tipo publica esto en 1963. Estamos en el año 2026 y estoy seguro que hay un montón de académicos y críticos literarios y lectores y un montón de gente por ahí, o sea, no soy el único que opina que esta es una de las mejores novelas publicadas en toda la historia de la literatura latinoamericana. Él mismo se encargaría después de llevar el listón más allá. Pero La ciudad y los perros es sencillamente un debut soñado, es maravilloso. ¿Quién no hubiese querido escribir esta novela? Además, hace lo que todo artista recomienda cuando se trata de literatura, que es escribir de lo que sabes. Él podría haberse puesto a inventar de un millón de cosas y probablemente lo hizo antes de llegar a esta que fue la que se publicó y la que fue exitosa. Hay varios ejercicios previos de cuentos, hay alguna novelita breve, hay algunas cositas de teatro que ya había publicado, pero aquí él se dedicó a contar su historia obviamente en clave de ficción, estudiando en el Leoncio Prado. Y bueno, fue tan fuerte lo que contó que dice la leyenda, dice el mito, uno no sabe si es verdad o no, que en el Leoncio Prado después se tiraron libros de él en el piso y se hizo una fogata, se quemaron, indignados por la mirada que tenía el gran Vargas Llosa de de ese colegio pues en el que él estudió y en esta novela en la que hace un retrato bien interesante de su mirada del Perú
desde, bueno, el clasismo, el racismo, el poder, la política, la masculinidad, todos temas que están siempre muy presentes, que estuvieron siempre muy presentes en la obra de Vargas Llosa. ¿Qué pasa? Para mí La ciudad y los perros, yo la amo, chicos. O sea, la amo, la amo, la amo con locura. Creo que desde un punto de vista técnico y estrictamente literario, si nos ponemos aquí a tratar de dar con unos ítems objetivos de valoración de la literatura, cosa que no existe, pero digamos, si nos ponemos de acuerdo entre hacer sí, un criterio de evaluación, no va a ser considerada la mejor novela de Vargas Llosa, porque bueno, para la mirada de la literatura contemporánea, estoy de acuerdo con eso, creo que hay por lo menos tres que tienen una estructura más robusta y que son desde un punto de vista técnico superiores. Sin embargo, yo la amo y es mi favorita, no puedo decir otra cosa, por eso digo que empezamos además fuerte. Yo recuerdo, esto lo he dicho un montón de veces, la primera vez que yo leí La ciudad y los perros, recuerdo haber cerrado la novela y decirme, ¿qué carajo hago yo disque escribiendo? ¿Qué carajo hago yo disque escribiendo? Si yo en mi vida logro hacer el 10% de lo que este tipo logró aquí con esta novela, me doy por satisfecho. Para mí es una novela sencillamente maravillosa, que la he releído varias veces con los años y que me sigue pareciendo fabulosa. Mira que releer tiene sus riesgos porque uno no es la misma persona. O sea, esto sonará medio zen y vaina, pero es que bueno, uno nunca lee el mismo libro dos veces. Los libros siempre están mediados, la experiencia artística, la experiencia cultural está siempre mediada por quién eres tú en ese momento, por tu contexto histórico, por las personas que te rodean, por lo que te está sucediendo y todo eso influye en la forma en la que tú recibes el arte del autor o del músico o de lo que sea. Entonces, yo la he releído varias veces con el paso del tiempo y siempre termino total y profundamente enamorado de esta novela y maravillado. Sí debo agregar, porque siempre hay algún lector por ahí que le está entrando y tal, yo sé que yo soy bastante muy elogioso con ella, debo agregar que las primeras páginas para un lector poco paciente pueden ser complicadas, aunque es una novela de tamaño normal, debe tener como 250 páginas, menos de 300, o sea, es una novela de lectura, en cuanto a volumen, nada llamativo. Tiene novelas vargallosas que son unos ladrillos. Esta es normalita, una novelita así. Las primeras páginas, si no eres paciente, si estás esperando acción así muy rápido, pueden resultar confusas, pueden resultar raras y te puede llevar un ratico a entender qué es lo que está sucediendo en esas escenas tan violentas con las que inicia. Pero bueno, yo creo que después sobre todo después de la página 20, 30, ya es muy fácil agarrarle el hilo e irse como en un tobogán a disfrutar de este maravilloso multiplot que, insisto, es de lo, sigue, o sea, está en mi corazón, o sea, ocupa un lugar es muy, muy, muy especial en mi corazón, me parece un libro fabuloso. Ok, ahora viene La Casa Verde. ¿Qué pasa con La Casa Verde? Los críticos la aman. O sea, este tipo, es que insisto, es Mbappé. Debuta en el primer mundial, llega a la final. Va al segundo, lo gana. O Mbappé ganó Francia no ganó el primer mundial que 2010, 2018 fue el primer mundial de Mbappé, pero no sé. Mbappé estuvo en 2018, 2022, 2026. Creo que en el 2018 gana Alemania, Francia gana en 2022, pero no estoy seguro ahorita si Mbappé fue en el 2018. En fin, me estoy volviendo un 8 en cosas que no son realmente relevantes acá. Pero bueno, Mbappé, o sea, lo que ha hecho en los mundiales es de ensoñación, ¿no? Em, y bueno, nada, eso es Vargas Llosa, o sea, llegando, golpeando duro, muy joven además, estamos hablando de un escritor que rondaba los 30 años y ya era una de las grandes figuras de la literatura mundial. La Casa Verde, los críticos la aman, se lleva también los premios que se lleva. Bueno, gana el Premio Internacional de Rómulo Gallegos en 1967, gana el Premio de la Crítica de Narrativa de Castellano, gana el Premio Nacional del Perú. O sea, el tipo estaba en la gloria, estaba aparentemente en su peak. Y a mí me parece, desde un punto de vista técnico, una novela a la altura de toda la buena fama que tiene. Dicho esto, no es la novela que más me gusta. O sea, yo conecté muy poco con ella. Y acá, o sea, yo les voy a pedir un poquito de perdón, entre comillas, a los más puristas y la gente que hace unos análisis por ahí, no sé si más sesudos, pero que tratan de ver la literatura con mayor frialdad, pero para mí el arte es también, o sobre todo, pasión, emoción y huella. Y yo sí tengo la capacidad para evaluar una obra y decir, hey, esto es una genialidad por esto, esto y esto,
conmigo no conecta. O sea, si tú me pones a escoger entre A y B, yo creo que A es mejor que B, y si yo soy jurado de un concurso, le voy a dar el premio a A. Si yo estoy en mi casa, no voy a leer A nunca, voy a leer B porque B sí conectó conmigo y A no. Entonces, bueno, con la Casa Verde me pasa eso. Para mí la Casa Verde no conecté, o sea, está bien, la disfruté, etcétera, pero no es una novela que haya dejado huella en mí y creo que por momentos me aburrí incluso. Así que si aquí estuviera haciendo un tier list, ese estaría un poquito más por debajo. Y ahora viene, es que Dios mío, lo que es la carrera de Vargas Llosa, lo que es iniciar de esa manera. Eso es una bendición, eso es como dirían Spider-Man, eso fue un dog y una maldición, porque es que el tipo iba publicando hit tras hit, y por un lado parecía, claro, es como, wow, o sea, este monstruo llegó debutando en la literatura con estas obras, qué cosa tan maravillosa, qué genio, y eso te genera no solo mucho reconocimiento, sino que también te puede generar una distorsión de la realidad a ti y a tu entorno, que es la idea de que todo va a ser así siempre, lo cual es imposible. O sea, nadie pasa 40 años haciendo hit tras hit y obra de arte tras obra de arte, ¿no? Recuerdo una entrevista de Gerard Piqué diciendo que cuando él llegó al Barcelona, él llegó, después de haber estado en el Manchester United, él llegó con sus veintipocos años, y bueno, claro, primer año del Barça, el Barcelona de Guardiola, ganan 3 títulos, la segunda temporada completan el sextete, después dominan todo, o sea, gana el Mundial al tercer año, luego la Eurocopa. Entonces, claro, fueron 5 o 6 años en los que el tipo estaba ganando todo. Llegó un momento del Barça en el que estaba el Barça y la selección española dominando el mundo. Probablemente ese Barcelona es el mejor equipo de la historia. Y él dice que, bueno, que él creyó que eso iba a ser toda su carrera. Él dijo, no, bueno, yo llegué aquí. Además venía del Manchester United, donde había ganado también un poco de títulos. Él dijo, no, bueno, yo voy a estar de aquí hasta que me retire título y título y título y título, hasta que empezó a perder, porque siempre la derrota llega, ¿no? Entonces, bueno, a Vargas Llosa eventualmente le llegaría a bajar un poquito el nivel con la obra, pero la tercera novela que publica este hombre es Conversación en la Catedral. Y aquí yo creo que los grandes críticos de literatura del mundo, y los grandes docentes y los grandes académicos y los investigadores, amigos investigadores, si hay alguien en el chat, aparezcan, los que vean esto después por YouTube, por el podcast, por donde sea. Yo creo que la Casa Verde, perdón, que Conversación en la Catedral es fácilmente un top 5 o al menos un top 10 de mejores novelas latinoamericanas de la historia. Te puede caer bien Vargas Llosa, te puede caer mal, te puede gustar su obra, no te puede gustar, te puede parecer incluso una novela aburridísima, te puede parecer que no conecta contigo, que a ti no te interesa eso. Ahora, desde el punto de vista estructural, lo que ese tipo hizo ahí está a la altura de un Super Saiyajin. Mis respetos. Ya está. Se, digan lo que digan, usted quiere cuestionar, criticar, fastidiar, hablar mal, juzgar, decir lo que quiera de la obra de ese señor que está sobrevalorada, que lo que sea, haga Conversación en la Catedral y después entramos en esa discusión. ¿Qué viene después? Un salto casi que cuántico, porque cambia totalmente la tónica con la que el tipo venía narrando, ¿ok? Vargas Llosa se caracterizaba dentro de los escritores latinoamericanos por ser muy serio. O sea, estamos hablando de un tipo que hasta el día de su muerte se presentaba en público en traje y corbatas, amigos, en traje y corbata. La gente a veces no entiende mi pasión por Vargas Llosa porque tenemos como vibras distintas, aunque hay cosas de su biografía con las que yo conecto, pero, o sea, yo me presento aquí con unas capuchas, ¿saben? Con gorrito, qué sé yo, o sea, y bueno, nada, y el señor Vargas Llosa salía siempre de traje y con corbata para todos lados. Y digo, este pana no le dolía el cuello, que la camisa impecablemente planchada, claro, tenía la esposa casi que de mucama, eso es otra cosa, el machismo de la época y qué sé yo, pero era como, o sea, señor, señor Vargas Llosa, no, un tipo así como que serio, parecía gerente de banco, no sé, un doctor de esto, así todo emperifollado, ay, sí, soy muy serio y tal. Y bueno, y el tipo, bueno, sé que por eso lo chalequeaban sus compañeros generacionales, escritores, otros escritores latinoamericanos, y él aparece de repente con Pantaleón y las visitadoras, que es una joya de la comedia, de las mejores novelas de comedia que se han escrito en español. Ya solo la premisa es hilarante,
No voy a dar mayores detalles por, no sé, cuestiones del algoritmo, pero ustedes pueden buscarla por ahí de qué trata y es de las novelas más divertidas que yo he leído, o sea, me he reído un montón con ella. Hace mucho tiempo que no la releo, supongo que habrá cosas y habrá chistes y habrá contextos que habrán envejecido mal, sobre todo por el tema que toca. Pero bueno, recuerdo haberla leído con mucha risa y sobre todo, atentos, gente que le interesa escribir y gente que le interesa la técnica literaria y todo esto, la novela es puro diálogo, o sea, 100% diálogo, 100% raya, 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 raya. Para mí, si usted quiere aprender a escribir diálogo, cosas que es muy, muy, muy difícil, hay grandes narradores que son extraordinarios contando historias y extraordinarios construyendo personajes y no saben hacer un buen diálogo. Y en contraposición, hay gente que sabe hacer muy buenos diálogos y sus historias son un desastre. Bueno, si usted quiere aprender a escribir diálogos, yo esto siempre lo digo en mis talleres, lea Pantaleón y las visitadoras, porque es una clase sobre eso. Toda la novela, estamos hablando de 200, 300 páginas, no sé cuántas tiene, es raya, 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 raya y funciona perfecto. Anotado. Y bueno, el tipo continúa con esa línea de hacerse el graciosito, cosa que se le dio muy bien porque, bueno, su talento era innegable. Y viene La tía Julia y el escribidor, 1977. Hasta ahora todas las novelas que les he dicho son buenísimas, honestamente, y creo que todas están en un mayor o menor medida, o sea, en un escalón más alto o en un escalón más bajo, en la historia de la literatura, de lo mejor de la literatura latinoamericana, al menos en lo referido a la ficción y a la novela de ficción específicamente. Eh, Brillante casi, o sea, todo lo que he mencionado hasta ahora. Entonces, la tía Julia y el escribidor, el tipo vuelve a ficcionar su vida, uno de los momentos además más caricaturescos, porque bueno, ya sabrán que Vargas Llosa tenía cierta afición por, eh, podríamos decir, la endogamia, ¿no? O sea, el tipo estuvo casado con su tía política y la dejó por su prima. Eh, en fin, lean su biografía. Y bueno, nada, la tía Julia del escribidor, él de alguna manera hace ficción sobre cómo empieza su romance con su tía Julia en una etapa de su vida en la que además tiene muchos trabajos y en la que está tratando de entender cómo hacer literatura, tratando de aprender cómo hacer literatura. Entonces, es una novela que por un lado tiene un viaje hacia la búsqueda del escritor que está iniciando, por el otro tiene mucho chisme, por el otro, nada, es muy divertida porque hay unos personajes que son comiquísimos y porque es una novela de humor. Yo la disfruté mucho. La gente, tengo la sensación, tendría que hacer una encuesta, pero tengo la sensación de que entre sus novelas de humor, por ejemplo, la gente la valora mucho más que Pantaleón y las visitadoras. Honestamente, a mí Pantaleón y las visitadoras me dio más risa. Hay alguna cosita ahí estructural en la tía Julia y el escribidor que me hace un poquito, me sacaba un poco como del flow narrativo. Pero las dos me parecen divertidísimas, las dos me parecen muy, muy, muy buenas novelas, las dos son bastante, bastante recomendables. Y seguimos hablando de un tipo que está marcando hat-trick y hat-trick y hat-trick tras partido, o sea, la está rompiendo. Y como él no se va a cansar de romperla, bueno, llega la que para mí es como o sea, lo que, si usted quiere escribir una novela, yo creo que eso es lo que todo el mundo aspiraría, lo que él logra acá, que es con la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo, vamos a entrar en comentarios polémicos. O sea, yo siento que estructuralmente seguramente está un paso por detrás o un escalón por debajo de Conversación en la Catedral. Muy seguramente está por encima, por ejemplo, de La ciudad y los perros. Pero es que con esta novela, que la amo y es también una de las mejores cosas que he leído en mi vida, no solo desde el punto de vista, insisto, de Lisandro Samuel viendo la guerra del fin del mundo con ojos técnicos y evaluándola como obra literaria, sino sencillamente es una de las que más me ha hecho disfrutar, más me ha hecho es esta sensación tan profunda de admiración ante una obra bien lograda. O sea, de wow, qué bolas que este tipo hizo esto, ¿no? Eso es cuando uno está en un concierto y de repente está, no sé, hay como una energía y te quedas embelesado diciendo, damn, o sea, qué fuerte que esto está pasando y que lo estamos viviendo todos. A mí, las veces que he leído La guerra del fin del mundo, que han sido por lo menos tres, me ha dejado así como perplejo de, wow, o sea, lo que logró Estefan acá.
Bueno, es una novela que yo creo que y digo, o sea, por eso es que digo que creo que es a lo que todos deberíamos aspirar, porque conjuga 2 cosas que para mí son un norte como escritor, pero que, bueno, sé que son muy difíciles de alcanzar, ¿no? Que es el estar entre lo más pop y lo más, mm, no sé si decir ortodoxo o técnicamente o académicamente, o desde un punto de vista así técnico, bien hecho. O sea, es una novela que 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 es de aventura, básicamente, de acción, más que aventura. Está narrando una guerra, un hecho histórico, que pasó en Brasil, o sea, lo está ficcionando, obviamente. Lo hace con una pasión que es casi telenovelesca, casi melodramática, que recuerda mucho a La ciudad y los perros, y con una ambición estructural, con unos recursos narrativos bien sofisticados que recuerdan bastante a Conversación en la Catedral. Entonces es como la novela perfecta para hacer lo que muy pocos logran, que es tener en el bolsillo a críticos, a la gente de corbata y serie y tal, y a los más, no, yo leo porque sí, listo, y ya está. Es como Kendrick Lamar ganándose al mismo tiempo, con el mismo álbum, un montón de Grammys, el Pulitzer y siendo uno de los 5 artistas más escuchados del mundo. Bueno, claro, eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero lograrlo es bien difícil porque son sensibilidades distintas y porque yo también creo, como dice Guillermo Arriaga, que uno no es el escritor que quiere ser, sino el que puede ser. Y quien tiene más posibilidades de escoger es sencillamente pues también por talento. Entonces, bueno, así como les decía hace rato que yo creo que casi cualquier crítico estaría de acuerdo con que Conversación en la Catedral es fácilmente un top 5 de mejores novelas de la historia de Latinoamérica. Yo creo que La Guerra del Fin del Mundo está ahí también, si no en el top 5, en el top 10, y si no, por lo menos entre las 20 mejores. Pero sin duda alguna, esas 2 novelas, más que literatura, son historia de la literatura, y estoy seguro que obras que envejecerán y se seguirán estudiando y estudiando, no solamente por su contenido y por su vigencia, sino por estructuralmente lo que hizo ahí y a mí me parece algo muy llamativo, que es como muchos incluso escritores que no les gusta Vargas Llosa, que reniegan, bueno, de su obra, no les gusta, no conectan con él, utilizan sus técnicas narrativas, porque es que yo siento que él fue, al menos en el mundo hispano, supongo que habrá sido imitado también en otras partes del mundo, pero al menos en el mundo hispano, este, es lo más moderno que hay en novela. O sea, después de Vargas Llosa, en cuanto a novela específicamente, el cuento es otra cosa, específicamente en novela de ficción además, porque también se ha experimentado mucho en la novela de no ficción y en la narrativa de no ficción en Latinoamérica en los últimos 30 años. Pero creo que sobre todo en la novela de ficción, en Latinoamérica, después de Vargas Llosa, no he leído nada que me parezca particularmente distinto, o sea, disruptivo desde un punto de vista técnico. Habrá cosas que me gusten más, habrá cosas que me gusten menos. Hay gente súper talentosa, hay gente brillante actualmente, hay grandísimos escritores, pero, o sea, siento que después de él es como hay una manera más o menos de hacer las cosas, o unas 5, 6, 7 maneras, y todos se mueven en ese rango. Em, Específicamente, insisto, en la novela de ficción. Habrá alguno que pueda mencionar a Roberto Bolaño. em, y bueno, puede ser que sí, pero la verdad es que yo no veo, o sea, insisto, hablando de novela de ficción en Latinoamérica, yo siento que después de Vargas Llosa no se ha inventado estructuralmente nada nuevo, o al menos yo no he visto nada nuevo. Hay genios, hay cosas brillantes, hay autores contemporáneos que me encantan, se produce una literatura de una extraordinaria calidad, pero es como decir, una silla es esto de 4 patas y a tal, puede tener esto así, lo puede tener así, de tal, pero más o menos esto es una silla. Eso creo que hay las últimas grandes novedades, me parece que las hizo. Si no están de acuerdo, déjenlo en el chat o en los comentarios o donde sea. Vamos a picantearlo. Bueno,
Ya de aquí sí empieza, bueno, coño, a bajar un poco el nivel porque no vas a estar toda la vida, nadie está toda la vida marcando y marcando y marcando goles o ganando y ganando y ganando títulos. Sin embargo, siguen siendo novelas extraordinarias. O sea, la historia de Maita, que se publica en 1984, es una novela muy bien hecha, que yo disfruté bastante. Tengo un amigo gran escritor eh, contemporáneo, muy rutilante, pero bueno, no voy a decir el nombre porque no sé si quiere que se sepa esta anécdota y la compartimos entre cervezas, que dentro de todas las cosas que ha leído de Vargas Llosa, él considera que esa es una de sus favoritas, claramente. No es de mis favoritas particularmente, sí la disfruté, sí me gusta mucho el juego con la falsa ficción, la falsa no ficción, esa ambigüedad que construye, me parece que está muy cool, me parece que está muy chévere. Quisiera yo escribir una novela así de buena, pero es que bueno, el listón estaba altísimo y sigue estando altísimo. Después viene Quien mató a Palomino Molero, que siento que sigue un poquito más o menos desde un punto de vista como de vibra, de flow, eso de la historia de Maita. Me parece también una novela bien chévere, bien entretenida, eh, cool, todo bien, eh, pero bueno, siento que está un poco unos escalones por debajo de todas las que veníamos mencionando antes. Luego, bueno, luego vienen 2 que yo no he leído, ¿ok? Viene El Hablador en 1987, que yo no la he leído. Si alguien la leyó, déjenme en comentarios qué le pareció, si le gusta o no le gusta. Luego Elogio a la Madrastra, publicada en Tusquets en 1988. Tampoco la he leído, no puedo opinar. Y viene Lituma en los Andes, que es con la que gana el premio Planeta, porque, bueno, los grandes escritores latinoamericanos del siglo 20, muchos de ellos ganaron el Premio Planeta. Hoy día da la sensación de que el Premio Planeta es un premio que parece destinado a más a números de redes sociales que a otra cosa. No voy a entrar en esas polémicas porque tampoco es que he seguido mucho o he leído mucho de los últimos ganadores, pero hay como una vibra de que hay un tipo de literatura más de Premio Planeta, por decir algo, y hay otra más de Premio Alfaguara, y hay otra más de Premio Ralde, y bueno, en fin, hay como se han generado como perfiles, ¿no? De escritores y de obras, sobre todo, que resaltan en esos concursos. Creo que en el siglo XX, sencillamente, si eras el escritor dominante, hablando de la lengua hispana, del español, si eras el escritor dominante, pues muchos ganaron todo lo que se podía ganar o lo que les interesaba ganar y punto. Y bueno, con Litume en los Andes, él ganó el Premio Planeta en el año 1993. Mira yo estaba naciendo y Vargas Llosa ya era un titán de la literatura. Muy buena novela, esa es de las últimas que he leído, la leí creo que fue el año pasado y me gustó mucho, la disfruté bastante. A mí me encanta con Vargas Llosa esto de cómo hay varios personajes que tienen continuidad en su obra. El sargento Lituma es uno de ellos. Uno debe haber tesis doctorales y tesis de literatura sobre Lituma. Me encantaría que alguien hiciera como una biografía fake de Lituma, usando como materia prima toda la obra de Vargas Llosa, porque es un personaje, eh, no sé si interesante, pero que ameniza varias de las novelas de Vargas Llosa, al punto de que yo siento que es una especie de Sancho Panza. No es nunca el Quijote, no es nunca donde están todos los focos, pero está ahí agazapado y te da una sensación de continuidad y de hacerte todas las historias más amenas. Tiene unos momentos bien, bien duros esa historia, hablando un poco de la guerrilla, hablando un poco de la selva peruana y de lo que estaba pasando en el contexto político de la época. Una novela totalmente recomendada. En mi opinión, bueno, sí, está igual por debajo, sobre todo de las primeras 5 novelas que publicó, pero sin duda aquí siento que hay un salto de calidad nuevamente si se compara con por ejemplo, no sé, la historia de Maita o Quien mató a Palomino Molero. Insisto, con Del Hablador y del Elogio de la Madrastra no puedo opinar porque no las he leído. Pero bueno, después pasamos a 1997, donde el tipo publica Los Cuadernos de Don Rigoberto, que irónicamente les cuento que fue de las primeras novelas que yo leí de Vargas Llosa. O sea, fácilmente fue una de mis primeras 3 novelas que leí de él. ¿Qué me pasó a mí con Vargas Llosa? Yo Vargas Llosa lo descubrí seguramente o empezando los 20 o terminando los 10, o sea, entre los 18 y los 21 debo haber leído por primera vez a Vargas Llosa. Y fue un flechazo.
No recuerdo si lo primero que leí fue, no creo que haya sido La ciudad de los perros, probablemente lo primero que leí fue otra cosa. Cuidado, y si no fue Los cuadernos de Don Rigoberto, no lo recuerdo. Pero sí, desde que lo leí fue como, hey, esto me interesa. O sea, aquí hay unas sensibilidades, aquí hay una forma de contar, aquí hay una mirada, aquí hay unos temas que me interesan. Y empecé a comprar muchos libros de él usados. O sea, caminaba por ahí por el puente de las Fuerzas Armadas y donde veía el libro de Vargas Llosa usado y que pudiera pagar, pues lo compraba, los cazaba, los pescaba. De hecho, mi biblioteca de Vargas Llosa es bien cutre desde el punto de vista estético, porque más allá de que luego hay algunas cosas bueno, que sí he comprado en digital en Kindle y tal, eh, la mayoría, pues con los que empecé eran libros pues de segunda mano y están o sea, deshojados, con enfermos, etcétera. Y no solo porque se me hayan puesto a mí así, que supongo que con los años también, sino que bueno, ya los compré con hojas amarillentas. Entonces hay algo ahí, que rompe con la idea de la literatura como del libro como objeto de belleza y paradójicamente es el autor que más me ha impactado y que más me ha impresionado. Insisto, lo he dicho varias veces, siento que la obra de Chimamanda está ahí acercándose, ¿no? En cuanto a la relevancia que tiene en mi vida. Pero bueno, Vargas Llosa sigue siendo como el Goat de mi panteón. Los cuadernos de Don Rigoberto lo compré también, creo que en el Puente de las Fuerzas Armadas, o lo compré yo o me lo compró mi mamá en algún momento en el que estaba paseando con ella. Es una novela erótica, me llamó muchísimo la atención, me impresionó. La edad de la que yo tenía también era fácil que una novela erótica bien hecha eh, captara por lo menos mi atención. Hay una escena que siempre voy a recordar relacionada con unos gatitos y la leche. No voy a dar detalles también para no spoilear. La fascinación de uno de los personajes por un pintor también que no quiero, o sea, sé cómo se llama, pero no quiero pronunciar mal el nombre y hacer un blooper en vivo. En fin, una novela interesante, divertida. Más adelante volverá a aparecer en su obra Rigoberto. Y bueno, y cuando la crítica ya estaba diciendo que Vargas Llosa, que se está desinflando, que no sé qué, que etcétera, viene el hombre y hace la de Messi ya casi con 40 años, bueno, más de 30, y dice, hey, aquí estoy yo para volver a lucirme en un mundial. ¿Ustedes creen que yo solo volaba cuando era joven? Pues amigos, les traigo, ¡bam!, La fiesta del chivo. Ahí está, año 2000, empezando el siglo XXI, como diciendo, sigo en forma, no me den por muerto. La fiesta del chivo es seguramente una de las mejores 5 novelas que ha publicado el señor Mario Vargas Llosa. Es una genialidad, lo mismo, una obra de arte. Creo que tiene un poco la vibra también de la Guerra del Fin del Mundo en cuanto a que es una historia que puede conectar con muchísima gente y al mismo tiempo hacer babiar a los críticos. Creo que la Guerra del Fin del Mundo está por encima de la fiesta del chivo. Y digo el creo desde el punto de vista de que toda conversación sobre literatura es subjetiva. Ahora, mi opinión es que La Guerra del Fin del Mundo es claramente superior, desde mis estándares, a La Fiesta del Chivo. Aún así, La Fiesta del Chivo es un novelón y es de las mejores novelas que se han publicado en el siglo XXI en Latinoamérica. La Guerra del Fin del Mundo y Conversación en la Catedral creo que son dos de las mejores novelas de la historia de Latinoamérica y probablemente de la historia de la literatura en español. La fiesta del chivo lidera, o sea, está ahí bien rankeada en el siglo XXI. Volvemos a la novela histórica. Es que no quiero darle mayores detalles, pero bueno, en fin, esta dictadura, militarismo, algo de melodrama, personaje que vuelve a su tierra muchos años después, en democracia y empieza a hurgar en el pasado, narrada en dos tiempos. Porque eso tiene esto, hay gente que no le gusta, hay gente a la que sí, esto es totalmente en función de lo que a cada uno le produzca placer en la literatura. Él tiene esto de que cruza muchas historias, hace muchos multiplot o historias corales o en distintos tiempos. Recordemos que hasta, creo yo, mm, principios todavía del siglo XXI, la televisión, la mayor parte de la televisión era muy lineal. Em, y este tipo de historias se encontraban más en los libros, en la literatura, pero una literatura
que no era necesariamente masiva. Porque bueno, sí, los autores del boom latinoamericano se convirtieron en rockstar, pero esos son una excepción histórica. Es muy difícil, insisto, o sea, ser Kendrick Lamar, por hablar de un artista contemporáneo en la música, es muy, muy, muy difícil. ¿Y a qué me refiero cuando digo ser Kendrick Lamar? Bueno, a ser un tipo que es muy valorado por la crítica y muy valorado por las masas. O sea, alguien que lidere las listas de ventas, de escuchas, de números, de tickets, de todo, y al mismo tiempo lidere las listas de premios más prestigiosos, que puedas hacer babear a los críticos y que puedas hacer soñar a las masas, a la gente. Eso es muy, muy, muy complicado y lo ha logrado muy poquita gente a lo largo de la historia, al menos al nivel más top. Cada uno en su pequeño espacio, en su pequeño cosmos, puede ocupará un espacio más alto, más grande, mayor o menor influencia. Pero aquí estoy hablando de lo top, de lo top, de lo top, de lo top, de lo top. O sea, de lo más, más, más masivo y más conocido. Y bueno, los autores del boom latinoamericano un poco fueron eso, pero son casos bastante bastante excepcionales. Entonces, era en la literatura más mainstream de finales del siglo XX, bueno, las historias tampoco tenían por qué ser, o sea, no era tan común que hubiese tantas historias corales o de multiplot, salvo que fuese de una literatura, digamos, más cuidada, y eso era muy, muy, muy bien valorado. Hoy día esta conversación suena un poco ah, pasada de moda, porque, y me encantaría tenerla con un centennial o con un post-centennial, ¿no? Alguien que tenga ahorita entre 15 y 20 años, porque yo siento que de repente cambió el paradigma narrativo. Ahora es demasiado normal que las series y las películas, pero sobre todo las series, sean multiplot, historias corales, estén narradas en distintos tiempos. Y estoy hablando de hecho, de las que son diseñadas incluso con menor interés artístico y mayor interés comercial desde el punto de vista que se hacen casi de laboratorio con datos de Big Data, diciendo, hey, en el minuto uno hay que estar esto, en el minuto dos tal cosa, porque a esta población le gusta tal. O sea, así milimétricamente hablando, es muy normal, es muy común. O sea, ya es como si no hay tres personajes principales, esto no va, o si no está narrado en dos tiempos, o si no tal cosa. Y al mismo tiempo, probablemente por el deterioro de la atención de las personas, producto de la hiperconectividad, los libros se han vuelto más rápidos, no solamente en cuanto al ritmo narrativo, sino a veces se han simplificado algunas estructuras. Y siento que es cada vez, pareciera ser cada vez, obviamente estoy haciendo una generalización basada en mi mapa lector, que trato de que sea pues amplio, pero bueno, tiene sus miradas. Yo no sé qué se está publicando ahorita en Vietnam. No tengo idea de qué está pasando en la literatura en Nueva Zelanda. Pero bueno, dentro de las cosas que yo veo, pareciera que es cada vez más complicado, difícil encontrar esa búsqueda de los autores de querer desafiar los límites del género, de un género en particular, estoy hablando novela, cuento, etcétera, estructuralmente hablando, y al mismo tiempo seducir y gustar. Creo que los límites se han borrado en otros sentidos, entre la ficción y la no ficción, entre si esto es un cuento o es una novela larga, entre cómo se veía antes a la literatura de género y como hoy día ya esa distinción como que perdió sentido, entre las separaciones entre alta y baja literatura, que es algo muy del siglo XX, pero esta conversación empezó a retomarse nuevamente en el siglo XXI y hoy día por ahí también surgen cosas entre entretenimiento, arte, o sea, creo que por ahí van más las cosas. Pero bueno, sí creo que hay un temor que es saludable, el temor a aburrir, pero digo, el temor a que, cónchale, que la gente tiene cada vez como menos atención y menos tiempo. Entonces, en la pantalla, en las series, están pasando, bueno, cosas, historias muy, muy, muy elaboradas, muchos personajes, muchas tal. Y en los libros, pareciera que hay más cuidado, incluso más cuidado de las editoriales. En fin, espero no haber divagado mucho. Lo del caso es que el tipo da el golpe con La fiesta del chivo
Y aquí viene después El paraíso en la otra esquina. El paraíso en la otra esquina es una novela en la que debo decir que conecté cero con ella, nada, nadita, nadita, nadita. No me molesta, no me parece una mala novela, pero con esta particularmente y otra más que voy a decir luego, son de las únicas dos novelas de Vargas Llosa que genuinamente me llegué a sentir aburrido leyendo. Es todo lo que puedo decir y no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con el tema, porque una de las cosas que habla del impacto que ha tenido la novelística de Vargas Llosa en mí es que Vargas Llosa aborda las anécdotas que a mí de entrada me resultarían más aburridas. O sea, no hay una sola novela de Vargas Llosa que yo compraría por la sinopsis. Ninguna, ninguna. O sea, yo no soy de leer sinopsis en general desde hace años, ni de libros, ni de películas. Mi criterio para escoger una lectura o ver una película o una serie es otro y tiene que ver con quién la hizo, con qué tipo de recomendaciones tiene alrededor, etcétera. Pero cada vez incluso lo evito porque me gusta sorprenderme, me gusta no saber de qué va la película cuando es. Yo sé que si es una película de Clint Eastwood, yo la voy a ir a ver, pero no me interesa saber de qué trata. No quiero saber, no quiero saber ni siquiera en qué género la metieron, nada. O sea, solamente quiero ir a ver la nueva película de Clint Eastwood, por poner un ejemplo. Este, ahora, si yo escogiera los libros por la sinopsis, no hay ni uno solo de los libros de Vargas Llosa, de sus novelas, que yo compraría por la sinopsis, porque el tipo cuenta unas anécdotas que a mí de entrada no me resultan llamativas o no están dentro de mi mapa eh, de cosas más atractivas, digamos. Los que me conocen saben además que soy como muy hijo de mi tiempo, que tengo ahí como una debilidad por la cultura pop, que no sé, es distinto, por ejemplo, para mí leer una sinopsis de un libro de Lucas García París o de Irving Wells, am, incluso de Samantha Schweblin, o de Sea Cosby y decir, hey, estas historias me llaman la atención. Pero cuando leo una sinopsis de un libro de ellos es como, esto es como que qué fastidio, política, militares, sí, poder, Estado, latino, eh, ah, 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 y me han maravillado y es el autor que más me ha impresionado. Ahí es donde yo creo que está la magia de un gran escritor, que es que haga que o sea, haga que el lector disfrute de las historias solo porque las escribió él, o sea, solo porque es su mirada. Porque en el fondo la literatura no se trata de qué es lo que estoy contando, sino de cómo lo estoy contando y de cuál es mi visión de lo que estoy contando. Eso es lo que hace valioso a una obra. Y eso, bueno, es la prueba de cómo a mí la obra de Vargas Llosa pues me enamoró tanto, con con un qué que a mí me interesa tan poquito, hizo que el cómo me cambiara la vida y cambiara mis maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que con El paraíso en la otra esquina es uno de los libros que más me ha aburrido, es el que probablemente este y otro que voy a decir luego son los que más me han aburrido y con los que menos he conectado. Travesuras de una niña mala, que aparece en el 2006, la leí el año pasado y me divirtió bastante. En un stream aquí con Lisette González, Lisette decía que a ella no le había gustado, que le pareció una novela como, meh. A mí me gustó, yo la disfruté mucho. Creo que es de las últimas novelas de Vargas Llosa que lograron una gran acogida entre el público de forma masiva. Y cuando hablo del público de forma masiva, no estoy hablando de ti que me estás escuchando y dices, no, sí, porque es que en la universidad lo leyeron mucho, o porque es que por allá y tal. No, no, no. Estoy hablando de que cuando tú vas a la panadería ves a alguien leyendo eso. Y cuando le preguntes, señor, ¿usted le gustó esa novela? ¿A usted le gusta Vargas Llosa? Te va a decir, ¿quién es Vargas Llosa? El que escribió esa novela. Ay, ¿ese quién es? No, un escritor peruano. Ah, sí, coño, no, sí, esta novela está divertida, vale, esta novela está buena, esta novela está chico, sí, chico. Eso es algo masivo. O sea, lo que rompe el nicho tradicional en el que se consumen estas cosas. Más allá de que tu nicho pueden ser 5 millones de personas, la realidad es que a ti te guste o no te guste Bad Bunny, si tú vives en Latinoamérica, lo más probable es que hayas escuchado alguna canción de Bad Bunny, así ni sepas quién es el tipo. Pero te ponen la canción y tú dices, ah, ok, sí, yo creo que esto lo he escuchado. Porque él está pues en la cima de la atención en Latinoamérica.
Eso es romper, o sea, eso es ser masivo. Y Vargas Llosa logró ser masivo con algunos libros, así como García Márquez lo logró ser, probablemente más, así como Neruda lo logró ser, así como Mario Benedetti lo logró ser, por ejemplo. Así como creo que Cortázar probablemente también lo logró ser. Pero bueno, eso está al alcance, insisto, pues de muy poquito. Entonces yo creo que Travesuras de la Niña Mala es probablemente, estoy viendo aquí la lista y sí, yo creo que Travesuras de la Niña Mala es la última novela de Vargas Llosa que alcanza esa masividad en términos de que la conoce la gente en general y no solamente sus lectores o el nicho específico de literatura, que bueno, que en su caso igual son millones de personas. Yo he escuchado hablar de Travesuras de la Niña Mala a traperos, o sea, no estoy mintiendo, o sea, yo he escuchado a chamos jóvenes bueno, de no son tan jóvenes, de ahí en los 30, que hacen trap que tienen evidentemente menos lecturas que otros artistas, no porque sean traperos, sino porque o sea, tengo en la mente de quién estoy hablando, lo que pasa es que no quiero decir el nombre porque no quiero, no sé, no quiero exponer a nadie, y decir que en estas preguntas así típicas de podcast, ¿no? Hay algún libro y tal, y no sé, es que una vez me leí Travesuras de una niña mala y qué bueno, sí, no tal, hay un Vargas Llosa, sí, ay, qué novela tan loca, chamo, qué divertido, qué tal, y tú, coño, ok. Bueno, en fin, creo que es la última que logra ese tipo de trascendencia, y a mí me parece una novela cruelmente divertida. O sea, es la novela en la que pasas toda la historia diciéndole al protagonista, amigo, date cuenta, por favor. Amigo, date cuenta, por favor. Estructuralmente es bastante sencilla, es bastante amena, es una lectura muy agradable. Yo siento que es como salir a pasear con tu abuelo contándote la historia de su vida. Y está bien, o sea, está perfecto. Me enganchó, me divertí, tripié. Insisto, obviamente, no es La ciudad y los perros, no es Conversación en la catedral, no es La guerra del fin del mundo, no es La fiesta del chivo, pero está muy bien y vacilé bastante. Luego viene en el 2010 El sueño del Celta. Y esta es la otra novela de Vargas Llosa con la que genuinamente sentí aburrimiento. Yo creo que las únicas de las que he leído, más allá de que he conectado más con unas que con otras, las únicas dos novelas de Vargas Llosa que yo he leído que me produjeron sensación de aburrimiento son El sueño del Celta y El paraíso en la otra esquina. Son dos en las que medio fastidio directamente. O sea, pudiera hablar aquí de cosas técnicas y tal, y hasta pudiera elaborar la respuesta, pero sencillamente mientras la leía sentí que no conecté con cómo estaban contadas. Insisto, no es un asunto de la historia, es con cómo estaban contadas y probablemente hasta con, no, tampoco con el punto de vista, porque el punto de vista también, pues me parece que está bien, con el cómo. O sea, me dio la sensación con esas novelas, y voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir. Me dio la sensación con esas 2 novelas, con El paraíso en la otra esquina y con El sueño del Celta, de que, me da tanto pudor decir esto, pero bueno, de que había como, en comparación a su otra obra, eh, algo de pereza narrativa. O sea, como que no había tanta la intención de elaborar y construir todo un universo literario, sino como que hubo unas investigaciones muy bien hechas y luego eso se plasmó de una manera un poco más lineal, este, en la obra, lo cual yo sé que hay gente que pues le encanta ese tipo de estructuras y tal, pero bueno, a mí lo que más me gusta de Vargas Llosa es su cómo y cuando se pone experimental y busca, qué sé yo, y en estas me aburrí, en El sueño del Celta me aburrí. Y bueno, a partir de aquí hay 4 novelas más que no he leído ninguna. El héroe no, mentira, 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 mentira. Claro que sí, porque El héroe discreto sí lo leí. El héroe discreto sí lo leí año 2013 después de que ganase el premio Nobel. Creo que fue la novela después de que ganó el Nobel, porque El sueño del Celta, o sea, creo que es más o menos simultáneo, pero El héroe discreto es como lo que aparece después de que ganó el Nobel y esa novela está bien, está muy bien. Hay algunas cositas ahí que me hicieron un poquito de ruido, pero estuvo muy bien. Me parece que retoma ese espíritu de quiero narrar, quiero contar una historia. Porque lo que pasa a veces con la novela histórica y con las investigaciones y todo esto, y miren que yo hago mucha
literatura de no ficción, mucha narrativa de no ficción, es que yo siento que a veces hay autores o hay momentos en los que es muy fácil caer en la tentación de perder el foco de que, en mi opinión, una obra literaria lo que debe hacer en primera instancia es entretener y conmover. Eso es lo primero por lo que tú estás ahí. O sea, si tú eres un comediante, tu primera misión, ni siquiera es que tu primera misión, es lo único que debes hacer sí o sí, es ser gracioso. A partir de ahí, tu listón puede ser más alto, o sea, tú puedes ser alguien que produzca reflexiones, que haga cosas más sesudas, etcétera, ok, pero lo básico, o sea, para llamarte comediante es hacer reír. Puedes ser un mal comediante, pero tienes que hacer reír. Y yo creo que un narrador, hablando de literatura, lo básico, lo primero es entretener. Lo segundo sería conmover, pero lo primero es entretener. Esta es mi mirada, este es mi punto de vista. Si usted no entretiene, o sea, no estás logrando nada. Y claro, es muy fácil caer con novela histórica, haciendo narrativa de no ficción, o cuando se está haciendo algo que tiene una investigación muy fuerte atrás, en el síndrome de quiero mostrarte cuánto investigué, quiero mostrarte lo inteligente que soy, quiero mostrarte lo bien documentado que es esto, o quiero mostrarte que esto es importante y que tiene que saberse. Y es que usted no está haciendo ni un reportaje periodístico, ni una obra histórica, o sea, ni una obra de un historiador, ni un... o sea, no. O sea, tú estás haciendo entretenimiento. Arte y entretenimiento. Bueno, pero que yo no hago entretenimiento, no sé qué y tal. Y bueno, ok. Entonces márcalo en otra cosa que no sea literatura. Pero estás haciendo entretenimiento. O sea, la gente busca la literatura en primera instancia para entretenerse. Conmover para mí es súper importante. Pero lo básico es no aburrir. Y bueno, yo creo que con El héroe discreto, Vargas Llosa recupera como esa chispa de, hey, yo quiero que la gente esté aquí entretenida, se apasione por esta historia, haya intriga, haya emociones, y está bien, y lo logra. Además recupera al personaje de Don Rigoberto, y lo hace de una manera también bien divertida, junto con Fonchito y con, se me olvidó el nombre, eh, de la madrastra de Fonchito. Pero bueno, creo que está chévere, que está bien, la disfruté. Hay algunas cositas ahí que me hicieron ruido desde el punto de vista del argumento, o sea, de cómo se desenvuelve la historia, pero estuvo bien. Es una novela que recomendaría si quieren leer a Vargas Llosa. Y luego sí, vienen las últimas tres, 2016, 2019 y 2023, que esas sí no las he leído. Cinco esquinas, Tiempos recios y Le dedico mi silencio, que fue su retiro de la literatura. Bueno, si alguno de ustedes las ha leído, coméntame qué les parece y al mismo tiempo les voy a decir aquí cuáles son las que yo no he leído. Se las voy a recordar rapidísimo. El hablador. El hablador no lo he leído. Elogio de la madrastra no lo he leído. Cinco esquinas no lo he leído. Tiempos recios no lo he leído. Y Le dedico mi silencio no lo he leído. Cinco novelas de Vargas Llosa es lo que me falta por leer. ¿Cuál de esas cinco debo leer? Substat, haz el corte. ¿Cuál de esas cinco novelas que no he leído de Mario Vargas Llosa debo leer, gente? Le dedico mi silencio, Tiempos recios, Cinco esquinas, El hablador y Elogio a la madrastra. Dígame cuál les gusta más y por cuál debería entrar. ¿Cuáles son mis favoritas? Bueno, eso yo creo que ya quedó más o menos claro. Amo con locura La ciudad y los perros. Me parece que Conversación en la catedral y La guerra del fin del mundo son sencillamente obras, tesoros de la literatura mundial y que son fácilmente dos top 5 o top 10 o incluso, sí, no, yo creo que top 10 de la literatura hecha en Latinoamérica y cuidado y si no en español. Siento que La fiesta del chivo fue un retorno a una fuerza narrativa muy brillante de Vargas Llosa. Creo que La tía Julia, el escribidor, y Pantaleón y las visitadoras son divertidísimas. Creo que hay otras de las que se habla menos, pero que están muy bien, como Lituma en los Andes, como La historia de Maita, como El héroe discreto. En fin,
Un día haré un tier list con otra persona que le guste tanto la obra de Vargas Llosa, que tengo varios, y ahí seguiremos picanteándole. Mientras tanto, pues muchísimas gracias por escucharme. Les prometo que volveré prontito. La semana que viene no creo que haya stream en vivo porque tengo que hacerme algún procedimiento médico, nada grave, pero voy a estar de reposo unos días y no estoy muy seguro de que esté apto para la semana que viene para estar con ustedes. Pero después volveré y trataré de volver con la mayor regularidad posible, con invitados que seguramente van a vacilar, les va a gustar e incluso con algunos escenarios por ahí distintos. Nada, besitos, los quiero, cuídense.